Muy buenas tardes a todos, buenas noches a aquellos que tenemos diferencia horaria, buenas tardes a todos nuestros estudiantes de otras latitudes. Un gusto tenerlos nuevamente en tiempo sincrónico con nosotros. Hoy día partimos el módulo 1, entramos de lleno a lo que es el diplomado en gestión de riesgos del desastre. Y con nosotros está la profesora del módulo, periodista, Carmen Fernández Giff, que tiene una vasta experiencia en el área de la gestión de riesgos y seguridad, experta en comunicación estratégica, responsabilidad social empresarial, ha realizado clases como docente en diversas casas universitarias de Chile, fue directora nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, y Carmen entonces nos acompañará hoy día y la próxima semana. Recordemos que el módulo dura 2 semanas, es bastante intenso, por lo cual les pido como coordinadora del programa que por favor se organicen con tiempo para rendir adecuadamente en todas las evaluaciones que se han programado en plataforma, dado que terminadas las 2 semanas, tal como lo hicimos hoy día, se cierra el módulo, se califica y se da apertura al siguiente. Por lo tanto, es fundamental que cada uno de ustedes organice su agenda de trabajo en forma adecuada. La actividad que desarrollaron en el módulo 0, aunque era simple, pero implicaba, ¿no es cierto?, un compromiso respecto de los tiempos de trabajo. De allí la necesidad de armar un cronograma de actividades que ustedes tuviesen para saber en qué horario, qué días iban a estudiar. De modo que esperamos que ese cronograma que realizaron sea una realidad, lo cumplan por compromiso con ustedes mismos, para que no se estresen adicionalmente y puedan disfrutar y aprender con cada una de las temáticas que van a abordar con sus profesores. Dejo a Carmen Fernández para que inicie el módulo. Es todo suyo el escenario, querida Carmen. Muchas gracias, Marisol. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, voy a hacer algunos comentarios antes de entrar de lleno y algún cambio que quiero producir un poco en la dinámica. Comentarles que, en primer lugar, es una gratificación ver tantas personas que quieran especializarse o profundizar una especialidad que ya tienen en esta compleja área de la gestión del riesgo de desastre, porque son grandes avances que se han ido produciendo a nivel mundial solamente en la última década. Hasta hace muy poco tiempo atrás, la única formación normalizada que existía era la que podíamos salir a hacer al exterior. Yo me dedico a esta área desde el año 1985, a partir de un gran terremoto que afectó a la zona central de nuestro país, y primero me especialicé en comunicación de desastre, después en comunicación de gestión del riesgo, y tanto comunicar, me fui especializando en gestión de desastre. Y después, cómo fueron mis especializaciones formales en la Escuela Nacional de Protección Civil de España y en la Oficina de Asistencia para Desastres, OFDA, del Departamento de Estado norteamericano. Pero hoy en día ya los países están teniendo significativas ofertas académicas. Yo sigo batallando por crear una carrera profesional con un grado de licenciatura en esta materia, en este ámbito. Y espero que si lo logro, ustedes sean también
estén entre los primeros en llegar a ella. Por lo tanto, siempre voy a estar tremendamente complacida de que se incorporen a una formación un poco más normalizada. También me correspondió como directora nacional de ONEMI crear la Academia de Protección Civil, que todavía funciona en la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de Chile, siempre en este afán que, bueno, aprender de la experiencia, pero esa experiencia también hay que ir convirtiéndola en conocimiento concreto, en conocimiento sistematizado y generar nuestras propias investigaciones y poder de este modo propender a que las naciones y las personas de las naciones puedan hacer un manejo profesionalizado de un tema que no puede seguir siendo improvisado. Y justamente, aparte de plantearles esto, quería también comentarles que voy a hacer un pequeño cambio en la dinámica, porque pronto yo le voy a hacer algunas preguntas para que ustedes desde su propia comprensión intenten responderlas y hacer por lo menos en algunos minutos algo un poquito más interactivo, independiente, que al final de lo que yo les exponga voy a responder las consultas o dudas que ustedes presenten. Y para ello yo de pronto voy a hacerle alguna pregunta, voy a cerrar mi micrófono esperando que alguno de ustedes me dé su opinión sobre lo que planteo. ¿Estamos de acuerdo o no? Espero que sí. Claudia, no sé si Marisol, creo que ya se retiró. Claudia, podemos hacer eso, ¿verdad? Sí, por supuesto, Carmen. Todavía está Marisol, perfecto. Entonces, partamos de lleno en esto. Acá en general, les cuento, este primer módulo está destinado, por una parte, a establecer primero lo que podríamos denominar el marco conceptual, ¿ah?, involucrado en la gestión del riesgo de desastre y la mirada relacionada con los grandes métodos que han ido instalando a nivel mundial la gestión en esta área. Y bueno, la siguiente etapa de este mismo módulo ya nos vamos a meter en los aspectos de manejo más práctico, tanto de la gestión de prevención como la gestión de control y recuperación o resiliencia frente al fenómeno del desastre. Entonces, partamos con lo primero. Avanzamos nomás, yo voy a tener que ir a... Lo primero a tener en cuenta que a partir de todos los esfuerzos que les estoy comentando, afortunadamente la gestión del riesgo de desastre se ha ido constituyendo ya en una disciplina formal. Los esfuerzos singular y particularmente hizo el gobierno de los Estados Unidos a través de su oficina para el manejo de desastres, todavía no avancemos, volvamos, perdón, un poquito atrás, pero ahí. Los primeros esfuerzos que lo hizo esta agencia norteamericana, que se fue paseando por el mundo enseñando, pero su enfoque cuando partió, yo fui una de las primeras alumnas de esos cursos que ellos daban, su enfoque era el manejo de desastre, cómo controlar el desastre a partir de la ocurrencia de estos eventos destructivos. Y ellos mismos fueron modificando posteriormente sus contenidos y también fueron abordando los aspectos de prevención. Yo también pude colaborar en la modificación de sus contenidos. Y otra de las instancias que ha trabajado fuertísimo en la sistematización del conocimiento a nivel europeo es la Escuela Nacional de Protección Civil de España, del gobierno, y también depende del Ministerio del Interior de España. Y también ellos han desarrollado una línea investigativa que realmente está convirtiendo o nutriéndose esta área de la diversidad de ciencias que conforman el saber de la humanidad,
porque en esto todo está involucrado. Ahora sí, Claudita, podemos avanzar a la siguiente. Ahora, tal como les planteaba, se ha ido conformando un stock teórico que le da base y sustento a esta área, partiendo por establecer un sistema terminológico. Yo creo que ustedes, todas y todos, de Uruguay, Colombia, Chile y de todas las naciones del mundo, estamos conscientes que todas las profesiones, las especializaciones humanas tienen un lenguaje propio, un lenguaje técnico. Y esto, algunos acusan a distintas disciplinas de querer ser el médico. No, es tener que ponerse de acuerdo en qué se va a entender por cada término para partir hablando un mismo lenguaje y de ahí pueda fluir el conocimiento y del conocimiento pueda surgir la posibilidad de hacer gestión. Y vamos a ir revisando algunos de estos conceptos. Ustedes también tienen un glosario muy completo de este primer módulo, donde van a poder adentrarse con mayor detalle en los principales conceptos que vamos a ver hoy día. Ahora podemos avanzar, Claudia, please. Partamos entonces y avanzamos rápidamente a la siguiente con el análisis conceptual. Y aquí quiero justamente que nos planteemos qué entendemos por concepto. Un concepto es una idea, un modo en que la persona concibe o entiende una realidad. En el fondo es una representación que se produce en nuestro cerebro frente a un estímulo interno o externo. Y aquí quiero detenerme un poquitito y aquí es donde les pido abrir un poco sus micrófonos y aventurarse los que puedan o decirme francamente a los que sepan. Yo sé que hay un alumno o alumna de Uruguay. ¿Quién es de Uruguay? No, no está la persona de Uruguay. ¿De qué otros países? Creo que había de Colombia alguien o no. ¿Nadie? ¿Me pueden contar? Estamos tres de Paraguay, profe. De Paraguay. ¿Humberto es de Paraguay? Sí. Correcto. Humberto, dialoguemos un poquitito. ¿Cómo creo que puede ir superándose algunos problemas que hay en Paraguay? Perdón, no le copié me salió entrecortado. Disculpen. Voy a escribir la palabra en el chat. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? Para ir esperando. Me presento. Disculpe, pero no. Tengo el chat abierto, pero no me aparece la pregunta. No se preocupe, no. Está abierto bien. Bautacracia, decía Bautacracia, mi. A ver, vamos a silenciar un poquito los micrófonos para leer la palabra que nos dejó Carmen en el chat. La palabra es bautacracia. Y la pregunta que nos abre Carmen es, ¿qué se entiende o qué entienden ustedes por este concepto? No, ¿cómo? ¿No? ¿Qué acciones se están haciendo para ir superando? Pregunto yo, ¿hay aquí otro estudiante, por ejemplo, de la comuna de La Florida de Chile?
¿Nadie de la Florida? ¿Se escucha bien, Jaime? Sí, se Ya. escucha bien, se escucha perfecto, Carmen. Ahora en este momento, pero claro, había hace unos segundos una pequeña interferencia. Tal vez podríamos ocupar el chat grupal, yo la puedo ir ayudando para que no abramos más micrófonos y de ese modo podamos mantener una comunicación más fluida, porque se generan ciertas interferencias. ¿Te parece que lo hagamos así? Perfecto. Ya. Entonces yo le voy a ayudar con los mensajes. Y el chat grupal, puedo escribir yo directo al chat grupal, ¿verdad? Por supuesto, pero yo la voy ayudando, no se preocupe, vamos leyendo los comentarios. Helga nos dice que es la primera vez que escucha el término, también Rodrigo, Raúl, también Cristian y Claudio, también Humberto, Alba, Rodrigo. La verdad es que muchos de nuestros participantes nos están informando que no están familiarizados con este concepto. Correcto, correcto. Pueden cerrar sus micrófonos porque ya logramos completar el ejercicio. Era un ejercicio. Les cuento que la palabra no existe. Yo la inventé hace muchos años con justamente el esfuerzo de llevar a las personas a comprender cuán significativo es para el desarrollo del pensamiento lógico entender los conceptos. Tenemos una condición natural, el ser humano, a decodificar, a interpretar, a comprender determinados estímulos relacionándolos con algo que conocemos. Y como esta palabra, por el gracia, se parece a mucha democracia, burocracia, uno trata de buscar, estará por ahí, tenemos una tendencia natural a instalar conocimiento en compartimentos. Vamos, si nos hablan de una fruta nueva y dice, hoy fui a tal parte y me dieron una fruta que se llama peltil. Hoy dice, ¿a qué se parece? ¿Al qué se parece? ¿En qué casilla pongo yo ese conocimiento? Entonces, evidentemente lo que quiero plantearle es la importancia de aunar esta diversidad que tenemos como personas en el momento de interpretar determinados estímulos. Evidentemente todos pasamos la capacidad de hacer estas representaciones por cómo funcionan nuestros sistemas cognitivos, nuestro oído, olfato, gusto, tacto, pero también respecto a la cultura de la cual somos parte, la formación que hemos recibido, el idioma que hablamos, etcétera, etcétera. Existen muchos ruidos o interferencias en el modo en que todos podemos interpretar de la misma manera algún estímulo. Por eso es que es importante partir todo este diplomado por ponernos de acuerdo. Podemos discutir, alguno conocerá algún término de otro modo, sobre todo personas que vienen de otros países, pero aquí vamos a ponernos de acuerdo en este marco conceptual que nos permitirá hablar el mismo idioma, marco conceptual que está sustentado también en una mirada internacional. Yo trabajé también como consultora de Naciones Unidas para justamente todo el tema de gestión de desastre y después gestión del riesgo de desastre, y trabajamos también en los acuerdos de significados de determinados términos. Ahora sí podemos avanzar. Perdón, y solamente quería plantearle que la dificultad del ser humano para poder pensar, para poder
idear, para poder planificar, siempre radica en su lenguaje. Donde limita mi lenguaje, limita mi pensamiento. Entonces, por eso están, porque ustedes se quedaron, ninguno pudo darme una respuesta de cómo superar los problemas de la autocracia. No se les ocurrió, quedaron en blanco, porque el término no lo conocían, y para su tranquilidad no existe. Entonces, en ese sentido también nos permite asumir la importancia de entender y comprender y conocer los determinados términos. Y el primero que vamos a desmenuzar aquí es el de gestión. La gestión tiene que ver con la sistematización de las acciones en función de objetivos que realmente satisfagan las necesidades y expectativas de los destinatarios. Las necesidades siempre tienen que ver con vacíos, problemas, y las expectativas tienen que ver con cómo queremos llenar esos vacíos. No basta con superar la necesidad, sino de qué modo nos gustaría que esa necesidad fuera superada. Por lo tanto, la gestión es una orientación para la acción. Este es un término que se usa todos los días, a cada rato, pero pocos se cuestionan qué realmente significa. Y a la larga significa generar los impactos positivos que queremos generar en los destinatarios de nuestra acción. Avancemos, Claudita. Please. Vamos con la siguiente. Y justamente su diferencia con acción. La acción es el efecto de hacer, operar, es un conjunto de movimiento. La gestión es administrar esa acción para la obtención de los resultados que nos hemos propuesto, los resultados esperados. Podemos continuar. Ahora, vamos a meternos en el primer concepto. Acción civil es un concepto fundamentalmente europeo y que se ha ido instalando de manera cada vez más potente en varias naciones, particularmente latinoamericanas. Por ejemplo, en Perú hablan de defensa civil y de hecho existe el INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Acá en Chile, el organismo del Estado a cargo de la gestión del riesgo de desastre, la Oficina Nacional de Emergencia, Ministerio del Interior, toda su área técnica se llama División Protección Civil. La protección civil es un concepto muy, insisto, muy europeo. Prácticamente todos los órganos de gestión del riesgo de desastre en Europa se llaman protección civil. La protección civil española, la protección civil francesa, la protección civil alemana. Bueno, y la protección civil fue un concepto creado, desarrollado por un personaje, un gran pacificador y ayudador de la humanidad, Henri Dunant. Y esto fue en el año 1860, 1863. Y este señor que le tocó en más o menos a los 40 y tantos años de su vida tener que vivir lo que fue la guerra entre los francos y los austríacos. Primero dijo, aquí no existe un dispositivo para atender a la población civil durante las escaramuzas bélicas. No tenían nada que ver los civiles, ¿quién los protege de esto? Y todo lo que él fue conformando, dijo, esto no puede quedar perdido, todo este sistema que hemos ido creando, la formación que hemos ido entregando, la forma de organizar a las comunidades civiles. Y dijo, esto puede servir para manejar otras amenazas, como los fenómenos naturales que provocan desastres, como accidentes que provocan los propios seres humanos. Y él
es considerado hasta el día de hoy el fundador de la Cruz Roja Internacional, que ustedes saben que tiene presencia mundial. Y bueno, él recibió el año 1900, recibió incluso por toda esta obra el Premio Nobel de la Paz. Y en honor a él, obviamente, yo soy una de las que trata de sostener y mantener la defensa de este concepto. La protección civil ya ha llegado a ser así en el mundo, un área de gestión multisectorial dedicada a la gestión integral del riesgo. Originalmente partió como un área de gestión multisectorial destinada a controlar los desastres y catástrofes cuando estos se producían. Hoy día está dedicada a la gestión integral del riesgo de desastre. Ahora podemos avanzar. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es una relación, aquí hay una discusión de décadas, si es or o más o. Es una relación entre factores de amenaza y factores de vulnerabilidad. La amenaza siempre es un factor externo, objeto, persona, zona o territorio amenazado. Y la vulnerabilidad es un factor interno, vale decir, la propensión que lo construido, el territorio o la persona tiene la propensión a ser dañada por esa amenaza. Eso en su conjunto conforma el riesgo. Ahora, si yo extraigo la amenaza, ya no hay riesgo. El objeto amenazado dejó de ser amenazado, ya no es vulnerable, no hay amenaza. Por ejemplo, si yo tengo un volcán, y un volcán que tiene actividad, vale decir, cada ciertos años hace procesos, entra en ciertos procesos y dinámicas eruptivas, y yo construyo tiendas, instalo asentamientos humanos alrededor, ya conforme el riesgo automáticamente. Antes el volcán era un fenómeno de la naturaleza, una característica geomorfológica, pero instalé asentamientos humanos y a ese volcán lo constituí en una amenaza porque le instalé vulnerabilidad, le puse personas, le puse construcciones. Por lo tanto, constituí un escenario de riesgo. Ahora ustedes dirán, muchas cosas de ir sacando y no poniendo gente alrededor de los volcanes. Si lo saco, puedo llevar hacia otro sector, pero a lo mejor hay un río, y ese río en grandes temporales presenta crecidas que puede desbordar e inundar. En primer lugar, el riesgo cero no existe. Por eso que uno tiene que hacer gestión del riesgo. Y esa gestión del riesgo implica intentar manejarlo. Mientras menos manejado sea un riesgo, mayor probabilidad es que degenere la emergencia, la catástrofe, en fondo, la crisis, y por ende los desastres, siempre son productos de un escuálido o inadecuado manejo del riesgo. Y eso es lo que lleva a la humanidad hoy en día a centrarse más fuertemente en la gestión del riesgo. Vamos a ir viendo cómo manejamos la vulnerabilidad versus la amenaza más adelante. Ahora podemos avanzar un poco. Ahora, por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta que la causa de un desastre es el riesgo y el efecto es el desastre. O sea, lo mismo que en una crisis personal. Entonces, soy vulnerable a una amenaza. Esa condición es la causa. El que eso derive en una crisis
es el efecto. Ahora podemos seguir avanzando. Avancemos, Claudia, please. Lo primero a tener en cuenta cuando nos metemos en el concepto de riesgo es que los riesgos en el fondo constituyen un conjunto de circunstancias que son condiciones, requisitos, componentes de tiempo, modo y lugar. Este señor que va aquí en esta imagen que ustedes tienen caminando, no encontré yo un lecho de rosas, es un lecho de hojas, pero va tranquilamente, seguramente a su trabajo, a lo mejor en el maletín lleva documentos muy importantes, o a lo mejor lleva su almuerzo, pero va feliz y encantado. Y de pronto aparece este toro. Y aquí quiero que yo cierro mi micrófono y quiero que alguno me diga en esa circunstancia qué haría frente a este toro. Buenas tardes, profesora. Yo por mi parte trataría de minimizar el riesgo y buscar un camino alternativo, o tal vez no hacerme muy visible frente al riesgo, que en este caso sería el toro, evidentemente. Gracias, Eric. Muy bien, pero la primera, el riesgo no es el toro es la amenaza. Ojo, y esa amenaza solo en relación al señor que va ahí, que no tiene ninguna cara de vaquero, campesino, nada. El señor va vestido de terno, corbata, sombrero y lleva maletín y zapatos lustrados. No tiene idea cómo se comporta un toro. Por lo tanto, mientras él iba caminando y no había toro, no había riesgo. ¿Por qué? Porque no había para él ninguna amenaza. Lo mismo, el toro estaba por otro lado, no venía ningún señor, no había nadie vulnerable. En el fondo ahí se conformó un escenario de riesgo. Pero qué importante es conocer justamente el comportamiento de la amenaza y nuestra propia vulnerabilidad. Porque yo le voy a contar a Eric que la mejor forma de protegerse en esas circunstancias es quedarse quietecito. Esto del paño rojo que ponen los toreros, que ponía cada día existe menos al toreo, que ponía el toreo, es nada más que por el movimiento, da lo mismo si es rojo, amarillo, verde. El toro suele intentar defenderse y su defensa va a ser atacar frente a algo en movimiento. Y ahí lo que hay que hacer para reducir la vulnerabilidad frente a esa amenaza es quedarse muy quietecito. Ahora, si el toro lo ataca, no va a ser ni emergencia para él, pero no va a ser ni desastre ni menos catástrofe. Va a ser un accidente, a lo mejor grave, que va a tener el señor, y punto. Te fijas, cuando uno habla ya de los conceptos de emergencia, desastre, catástrofe, porque afectará a un conjunto muy importante de personas. Ahora podemos seguir avanzando. Carmen, disculpe un momento, que tenemos algunos comentarios en el chat, no la quería interrumpir, para ir, bueno, hay muchas personas que efectivamente dijeron que la solución era detenerse, detener la marcha, pensar y analizar la mejor opción, dice Claudio Chaparro. También tenemos a Oces, pero aún así dice, considero que para ambos es una amenaza. Después Pablo Donoso nos dice, al ver la amenaza en este escenario de riesgo, adopto otro comportamiento. También nos hablan de la importancia de conocer la amenaza. Dice Ralph que mientras no ingrese a la zona de riesgo, en el caso del toro no me atacará. Y Helga también dice, lo que no entiendo es por qué el vestido y el maletín en una selva. No le queda claro, me parece, si es una amenaza. No, lo respondo a ello. En primer lugar, esto es una caricaturización de la explicación de un concepto.
Es lo primero. Les dije, no encontré un camino de jardines, encontré hojas. No es exactamente una selva, son hojas. Y el señor va caminando, a lo mejor trabaja en la municipalidad, es un territorio rural, ¿ah? Y a lo mejor es su primer día, ustedes pónganle lo que quieran de su imaginación como parte de las condiciones, los requisitos, los componentes de tiempo, modo y lugar. El señor a lo mejor nunca se había encontrado con un toro. Obvio, para el toro no me cabe ninguna duda que el señor también es una amenaza. Si lo ve, se fija, no me cabe duda. Pero desde la perspectiva de la protección civil, la prioridad es la persona. Sin embargo, no, la gestión del riesgo de desastre no enfrenta a toros, se fija. Solamente es una analogía de una circunstancia en particular que permite de mejor modo explicar la relación entre amenaza y vulnerabilidad. Si no está el señor, el toro ya no es amenaza para ese señor, ¿no? Y por lo tanto, hay riesgo. Si no está el señor, puede seguir caminando, ya no hay, lo menos, ese tipo de riesgo. Ahora podemos seguir avanzando, Claudia. Sigamos avanzando. Exacto, como dice Pablo, el toro es la amenaza y la persona es la vulnerable en un escenario de riesgo. Si no, eventualmente habrá una probabilidad de un desastre. No existe el riesgo cero, porque generalmente, esto lo vuelvo a explicar, porque generalmente cuando uno controla determinadas condiciones de riesgo, las más de las veces está asumiendo otros riesgos, al mismo tiempo que es imposible controlar todos los riesgos que se presentan en la sociedad compleja que habitamos hoy en día. Entonces, por eso que hay una máxima que cumplir, no podemos jamás prometer riesgo cero. Ahora, un escenario, un conjunto de circunstancias que generan un acontecimiento. Ahí es donde empezamos a hablar de los escenarios de riesgo. Podemos seguir avanzando. Los escenarios de riesgo, ahí tienen ustedes y estaba tanto en texto como en el material de apoyo. Los escenarios de riesgo, en primer lugar, representan la interacción de los factores de amenaza y vulnerabilidad en un territorio y en un momento dado. Son condiciones de un tremendo dinamismo. Los escenarios de riesgo van cambiando permanentemente por la incorporación de diversidad de elementos. Una consideración pormenorizada de las amenazas, peligros, como existe en algunas teorías, y las vulnerabilidades. Esto visto como una metodología de estudio de los escenarios de riesgo. Y desde esa perspectiva ofrece una base para la toma de decisiones sobre intervenciones que vamos a hacer, gestiones que vamos a hacer para reducir, revisar y controlar riesgo. Escudriñar, investigar, conocer, examinar los escenarios de riesgo nos permite una más adecuada toma de decisiones. No por eso que no podemos mirar el riesgo puro. Por eso que tenemos que mirar toda la complejidad que presenta el territorio. Podemos seguir avanzando. Y es así como todos los espacios presentan su stock particular de riesgo. El hogar, los índices de accidentabilidad están nutridos en su inmensa mayoría a nivel mundial por accidentes domésticos. El barrio, el parvulario donde mandamos a los preescolares, la escuela donde los mandamos más grandecitos, la universidad cuando ya van de adolescentes hacia adelante, el mismo hospital donde nos vamos a mejorar, a curar de una determinada enfermedad, tiene sus propios riesgos. El trabajo, el lugar, nuestro espacio laboral, cuando vamos a comprar, abastecernos a un
a un supermercado, pero también tiene riesgo el ocio y la diversión. Por eso a eso me refiero cuando digo que el riesgo cero no existe. Es imposible eliminar todos los riesgos que nos rodean. Si estamos cortando un tomate en la cocina, existe la probabilidad que de pronto se resbale y nos corte, evidente. En el barrio vamos caminando y de repente unos niños están jugando fútbol y me pueden dar un pelotazo en la cabeza. En el pavopulario puede caer un pequeño desde su silla. Cuando hablamos de riesgos no tenemos que imaginarnos solo su derivación en una gran catástrofe. Cuando hablamos de riesgo tenemos que asumir que estos pueden derivar desde pequeños accidentes a grandes catástrofes. Podemos avanzar. Bueno, Ralph dice que el riesgo cero no existe, de lo contrario los romanos lo hubieran creado, sí, concuerdo. Bueno, existen múltiples riesgos por esta relación entre amenazas, vulnerabilidades. Y bueno, hay una clasificación, aquí tengo una síntesis de los principales riesgos que afectan a las personas en el mundo, pero de acuerdo al origen de la amenaza. Y aquí los podemos dividir en dos grandes bloques, los de origen humano provocados por las propias personas y los de origen natural, vale decir, producidos por la ocurrencia de fenómenos naturales cuando hay vulnerabilidades asociadas. Por ejemplo, los humanos tenemos los riesgos socioorganizativos. ¿Por qué se han denominado socioorganizativos? Porque tienen que ver con las normas, protocolos, procedimientos, leyes que la sociedad se ha dado, y que al ser vulnerados, al ser pasados a llevar, no cumplidos, pueden derivar en un accidente, en una emergencia. Por ejemplo, los accidentes en general, los accidentes de tránsito. Acá en Chile, por lo menos, hay una enorme aún estadística de personas fallecidas y heridas por accidentes de tránsito. Y siempre es por una falla humana o porque el vehículo presentaba una falla técnica, no fue prevista, no fue revisada adecuadamente, o porque la persona cruzó la calle donde no debía. Pero están los riesgos sanitarios, y ahí podemos situar perfectamente todo lo que tiene que ver con la proliferación de virus y bacterias. De hecho, estamos viviendo como humanidad hoy día una catástrofe de origen sanitaria. Y uno dirá, ¿son de la amenaza es humana? Sí, porque el ser humano se convirtió en el vector del COVID-19 y empezó a transitar en este mundo globalizado y fue contaminando a otros, que partió en China. Y bueno, anoche, dice Daniela, vimos un riesgo socio por la multa. Sí, es decir, estamos viviendo un tremendo riesgo sanitario en este minuto, tremendo riesgo sanitario. Y evidentemente vamos contagiando los unos a otros. Las epidemias, cuando afectan a un territorio perimetrado, confinado, o pandemias cuando ya afectan a todos los continentes, siempre se producen por la contagio de persona a persona. Hay que hablar de la drogadicción y todos los males que conlleva, las grandes crisis financieras en un mundo globalizado, la violencia y otros abusos, la delincuencia. También tenemos entre los de origen humano los incendios estructurales y forestales, y esto está basado en la mayor parte de los países latinoamericanos. Acá es muy difícil, en Chile es
es prácticamente cero la ocurrencia de incendios forestales por causas naturales. Acá los incendios forestales siempre son causa humana. ¿Por qué? Por una colilla de cigarrillo que no se apagó, por una fogata que quedó, por una quema que descontrolada, porque dejamos desechos que llegaron a la combustión por efecto precisamente de descomposición. Y así. Ya vamos a ir viendo, hay hartas consultas, pero me ayudar a tomarlas, de repente las miro y no quiero interrumpirme en esta parte. Y ahí voy a dar respuesta a todo. Ya, bueno, las dejamos acá, entonces las dejamos anotaditas para... Ya, perfecto. ¿Seguimos avanzando entonces? No, seguimos con esta misma lámina. Okay. Los riesgos que tienen que ver con materiales peligrosos, químicos, radiológicos, todos los amenazas que constituye el mal manejo, por ejemplo, el mal manejo de los desechos químicos, el mal manejo de los desechos radiológicos. Vamos ahora a riesgos cuyo origen es la propia naturaleza. Los hidrometeorológicos. Estos riesgos se producen en relación a fenómenos de la naturaleza. Los riesgos hidrometeorológicos son todos los que tienen que ver con mucha agua, poca agua, o temporales o sequías, marejadas, aluviones. Tenemos también los que tienen que ver con la tierra, los riesgos geológicos, los sismos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, son riesgos geológicos. Acá, por lo menos en Chile, acá no tenemos los huracanes. Hemos tenido algunas cosas parecidas con el cambio climático en los últimos años en el sur, pero no alcanzan a ser tal. Pero sí hemos tenido ya vientos huracanados. Pero en general, todo lo que tiene que ver con los tornados que se dan en muchas latitudes. Esto es básicamente nuestro stock de riesgo, donde el factor amenazante es originado o por la propia persona o es originado por la naturaleza, y va a ser riesgo en la medida que hayan vulnerabilidades asociadas a ello. Ahora sí, avancemos. Ya, bueno, antes de pasar a la siguiente, porque es pertinente en esta slide, tenemos el comentario, un comentario sobre por qué está el tsunami en el riesgo geológico. Entonces, porque los tsunamis tienen un origen geológico. Hay dos tipos de tsunami: por erupciones de volcanes submarinos o por terremotos cuyo epicentro se da en el mar. Pero es una ruptura geológica. Acá, la salida del mar. El origen es geológico. Su efecto es agua. Pero si ustedes ven el slide que tenemos aquí, esta clasificación está hecha según el origen de la amenaza. Y el tsunami tiene un origen natural de carácter geológico, o por volcanes, por erupción de volcanes submarinos, no cualquier volcán, solamente los submarinos, que produce una ruptura en fondo marino, o por sismos, que producen también, si tienen su epicentro en pleno mar, va a producir la ruptura como si fuera un volcán, y eso genera la salida del mar o a lo menos grandes marejadas. Ya, muchas gracias. Me salté los temporales sequía porque se explican por sí mismos. Tiene dos consultas y podemos avanzar porque también son pertinentes acá. Le pregunta Raúl, ¿las avalanchas en qué clasificación entrarían? Y hay también una pregunta muy similar, pero con relación a la nieve. Bueno, avalancha, todo lo que tiene que ver con fenómenos de remoción en masa, tienen un origen hidrometeorológico, siempre.
siempre, o porque llueve líquido sobre nieve y esto se empieza a derretir, o porque es tanto lo que llueve que empieza a soltar terrenos. ¿Ah? Entonces, generalmente también es cuando caen las avalanchas, cuando cae una nieve blanda, ¿ah? Empiezan a caer una sobre otra y es blanda, empiezan a producirse hacia abajo, porque la nieve es agua en estado sólido, ¿se fijan? Pero son de origen hidrometeorológico. ¿Puedo avanzar? ¿Perdón? ¿Le parece si avanzo a la siguiente? Ya, salvo que hubiese alguna otra consulta, ya, avanzamos. Hay comentarios sobre lo mismo, pero claro, ya estamos, me parece, claros con esto. Daniela dice, todo sistema frontal es un riesgo hidrometeorológico y no todos los fenómenos atmosféricos derivan en un sistema frontal. El sistema frontal es una conjunción de condiciones meteorológicas donde se combinan viento, lluvia intensa, ¿se fijan? Entonces, eso es un sistema frontal que avanza siempre desde el océano hacia el territorio y va avanzando de manera progresiva. Diferente es, por ejemplo, a fenómenos como estos que se dan tanto en el verano, por lo menos acá en Chile, que son los núcleos fríos en altura. Entonces se produce un choque de viento, se producen los núcleos fríos en altura y de pronto llueve intensamente y de pronto, y así como partió, se fue. Mucho más fácil predecir un sistema frontal porque se va viendo su progresión a un núcleo frío en altura que suelen durar poco, a veces ser tremendamente intenso y provocar mucho daño, pero tienen un comportamiento muy veleidoso, muy dinámico, muy cambiante. Bueno, lo primero, cuando uno se enfrenta a un riesgo, es asumir que tiene que ver con un estado de incertidumbre. Siempre el riesgo implica un grado significativo de desconocimiento de cómo van a derivar determinadas circunstancias. Ya dijimos que el riesgo es un conjunto de circunstancias que siempre va a representar una posibilidad de que algo se dañe, de una pérdida. Eso es el riesgo. Y obviamente es muy difícil anticiparse con plena certeza hasta dónde puede ese riesgo, derivando en un evento dañino, destructivo, hasta dónde va a llegar. No existen aquí las bolas mágicas. Lo que busca el análisis de riesgo es acercarse lo más posible para darle una ponderación. Hay múltiples métodos. Veamos más adelante cómo nos metemos en eso. Bueno, y en la segunda parte de este mismo módulo nos vamos a meter aspectos más operacionales. Avancemos un poco. Claro, ahí. Bueno, ¿a qué está destinada fundamentalmente la gestión de riesgo? A reducir vulnerabilidades y administrar, por ende, los niveles de incertidumbre. Vamos a llegar a también incertidumbre cero. Es tremenda, así, bueno, uno pudiera decir los riesgos de origen humano, uno puede controlar la amenaza y puede controlar la vulnerabilidad, que normalmente el riesgo de origen humano, el humano amenazante es también vulnerable a su propia amenaza, pero a la larga se ha podido demostrar que la gestión de riesgo que alcanza mayores niveles de eficacia es aquella que está destinada a reducir las vulnerabilidades, pero también a administrar las incertidumbres. Después vamos a ver cómo, pero en el fondo es mucho también más factible reducir vulnerabilidad
cuando hay menor incertidumbre, cuando hay un mayor grado de conocimiento y un mejor acercamiento a ciertas certezas. Avancemos. Bueno, justamente hace un rato hacía referencia al SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad. El SARS-CoV-2 es una variable o variante del coronavirus, que el coronavirus existe hace cientos de años, y que va mutando y va teniendo distintas formas de manifestación. Hoy día estamos viviendo el COV-2, su versión COV-2, y que provoca la enfermedad de COVID-19, y que se convirtió en una pandemia. Sin embargo, también se ha estimado que uno de los riesgos más potentes que está enfrentando la humanidad, y que más aún es la que ya es el fenómeno que está provocando la mayor cantidad de daño, es el cambio global climático, producto del calentamiento global, por diversas razones. Hay quienes creen que es provocado por el propio ser humano, por los desechos que manda la atmósfera, todos los aerosoles, los sistemas de calefacción, los sistemas de aireación, los sistemas de refrigeración, el uso indiscriminado o abuso de los recursos naturales, cómo se van desertificando las zonas del mundo, etcétera, etcétera. Pero que hay un cambio global, lo hay. Todavía cada vez hay menos que ni siquiera querían reconocer el cambio, que había un cambio climático. Hoy en día la discusión está centrada más fuertemente en qué lo ha originado, pero también la preocupación y atención del mundo está puesta fuertemente a cómo reducir los efectos de este cambio climático, por la vía de reducir los niveles de emisión con los cuales cada país contribuye a la atmósfera, porque todo esto que se va, en eso consiste el cambio climático. Esto que va a la atmósfera es lo que pues cae de distintos modos, o deja de caer agua, lo que provoca sequía, y aquí estamos viendo en nuestro país un largo periodo de sequía, por lo menos toda la zona centro-norte, y en otros lugares son temporales de gran agresividad, especies que han ido desapareciendo, especies arbóreas, especies animales, ¿se fijan? Bueno, eso hoy en día es lo que ocupa la preocupación, particularmente Naciones Unidas ha hecho muchos esfuerzos para que las naciones realmente se comprometan en la reducción de sus emisiones y por ende la atmósfera poder seguir o dañarla de manera menos agresiva. Podemos continuar. Bueno, visto esto, nosotros podemos realmente concluir, me faltan algunas cosas que plantear, pero a partir del concepto de riesgo, que los riesgos en definitiva son un constructo social, porque somos nosotros los que generamos nuestras propias vulnerabilidades. En la medida que el ser humano se va instalando, construyendo en lugares inadecuados, con formas inadecuadas, organizándose inadecuadamente respecto a la dinámica de la naturaleza, obviamente va constituyéndose a sí mismo en un factor amenazante. Por eso que hoy día todos los especialistas en gestión del riesgo de desastre nos oponemos tenazmente a que nos hablen de los desastres naturales o los riesgos naturales. Son desastres de origen natural, porque no podemos seguir, mientras sigamos tratando de echarle la culpa exclusivamente a la naturaleza, vamos a seguir siendo severamente dañados por fenómenos
que sin nuestra propia intensificación de la vulnerabilidad, los daños serían menores. Dentro de la bibliografía que yo he recomendado para este módulo, y hay una que va comentada, que realmente quiero aquí intensificar la necesidad, por favor, está en internet, en bibliografía comentada, ustedes la van a encontrar, va el link donde bajar este libro, tiene varios actos, que se llama Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo, mecánico y soldador, y en un largo título, Voy a correr el riesgo, es su segundo título. Es un libro, es una obra hecha por Gustavo Vilchow, colombiano, sociólogo, un tipo que por años, décadas se ha metido a investigar el comportamiento humano, cómo la sociedad ha ido construyendo sus propios escenarios de riesgo. Y cuenta la historia de un soldador que se llama Felipe Pinillo, y que le empieza a ir bien en su pueblito y resuelve cambiarse a la gran ciudad. Y ustedes pueden ir recorriendo. Felipe Pinillo puede representar, yo les incorporé un pequeño resumen, donde les digo, Felipe Pinillo puede ser la representación de una persona, pero también puede ser la representación de una ciudad. Les recomiendo leerlo, no solo porque hace mucha conciencia, entrega mucho fundamento y argumento, sino que además está este relato tan técnico, está hecho de forma tan amena, contando la historia de Felipe Pinillo, que realmente yo lo considero una obra maestra en este ámbito. Podemos seguir. Bueno, cómo hacer gestión del riesgo. Después, en la segunda parte de este mismo módulo, la próxima semana, nos vamos a meter en los aspectos operacionales netos. Pero este es el famoso ciclo para el manejo del riesgo. La historia es breve, y se las cuento rápidamente. De haber sido en la década de los 80, justamente la Oficina de Asistencia para Desastres en el Exterior, OFDA, del gobierno de los Estados Unidos, creó una unidad destinada a sistematizar conocimiento y recorrer países enseñando cómo manejar desastres. Y esto originalmente se llamaba Ciclo del Desastre. Y bueno, cuando llegó a Chile, OFDA con su equipo de gringos especialistas, nos empezamos a plantear que por qué toda la gestión tiene que partir solo cuando el desastre ya se produjo. ¿Por qué no propiciar gestión que se anticipe a los desastres, partiendo por llamarle a este ciclo metodológico, en el fondo de un método? Esto es una intelectualización. ¿Por qué no llamarle ciclo para el manejo del riesgo? Donde no necesariamente todo parta en el evento destructivo, sino que partamos también por la prevención, ello en función del desarrollo sostenible y sustentable. Sostenible porque podemos mantener el proceso de desarrollo en el tiempo, y sustentable para darle soporte por el mejor cuidado de nuestros espacios naturales, nuestros espacios construidos, nuestros espacios habitados. Después nos vamos a meter más de lleno en el ciclo del riesgo, pero el ciclo del riesgo está por fases y etapas que se van retroalimentando y que idealmente, incluso apuntando a aquellas acciones de control de un evento destructivo que ha ocurrido, desastre, catástrofe, se haga ya ese control, y por ende posteriormente la reconstrucción se haga con un enfoque preventivo. Podemos avanzar.
Bueno, el primer paso del diagnóstico de riesgo, y ello implica evaluarlo, que antes de diseñar procedimientos para administrar los riesgos, este tiene que ser identificado, medido, y uno tiene que darle un nivel de prioridad. Insisto que en la próxima semana vamos a ver más, podemos avanzar. Bueno, los análisis de riesgo se desarrollan, hay múltiples metodologías de análisis de riesgo. Además, nosotros, de manera natural, como seres humanos, como personas, somos espontánea y naturalmente evaluadores de riesgo. Esa condición se va conformando en nosotros desde que salimos del vientre materno. Salimos a un ambiente frío, lloramos y nos abrigaron. Y ya descubrimos que sin eso que nos pusieron nos va a dar frío. Hasta, piensen ustedes, cómo nos enseñan a que no nos quememos con las estufas. A los bebés les acercan la manito para que vean que hay calor. Y así vamos conformando nuestra capacidad de ir primero por ensayo-error, después por observación. ¿No? Vamos asumiendo esta capacidad de evaluar riesgos antes de tomar cualquier decisión. Y lo hacemos de forma tan automática que a veces, o las más de las veces, no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Hasta cuando nos bajamos de la cama en la mañana. Yo estoy de este otro lado, como me voy a bajar al revés, me puedo caer. Y es tan automático como tomo un bus, como atravieso una calle, el mirar. Estamos siempre evaluando nuestros riesgos. Siempre. Cuidado, a ver, en el fondo, lo que estamos procurando en nuestra particular y cotidiana toma de decisiones es reducir nuestra vulnerabilidad, no convirtiendo en amenaza cuestiones que deben fluir adecuadamente. Podemos avanzar. Bueno, aquí, como les decía, la gestión integral del riesgo implica, de acuerdo, aquí está en otro formato el ciclo del riesgo, la prevención. Prevención es todo lo que se hace antes, siempre. Prevención. Pero hay prevenciones que se hacen para evitar el daño, suprimir el daño. Prevención como supresión de la emergencia, el desastre, la catástrofe. La mitigación, que es reducir la probabilidad que derive en una emergencia o de producir sea el mínimo posible. La preparación, que tiene que ver con los dispositivos que yo dispongo para, en caso de ocurrir un evento destructivo, poder actuar rápidamente. Y en esa prevención, para los planes de contingencia, para las simulaciones, los simulacros, la alerta tiene que ver con la señal de que tal vez pueda ocurrir algo. Señales más claras de que un riesgo está teniendo una dinámica que al parecer está derivando en un evento dañino. La respuesta ya apunta al control del evento cuando ha ocurrido. Como se plantea, perimetral, lo que no siga creciendo, ni en control ni en severidad, y generar las medidas establecidas en un plan de emergencia o plan de contingencia para ir reduciendo los impactos o evitando que estos sigan creciendo. La fase de recuperación tiene dos etapas: la rehabilitación, que es el restablecimiento de las condiciones básicas, en primer lugar, condiciones básicas de vida de las personas, techo, comida, abrigo, lo básico. Por eso que muchas veces hay que llevarlas a albergues para poder entregarle esas condiciones básicas de vida. A diferencia de la etapa de reconstrucción, que procura generar las condiciones que originalmente tenían esas personas y su espacio,
su hábitat antes de ocurrido el evento destructivo. Ahora, también la idea aquí en la etapa de reconstrucción es que lo que se haga idealmente sea mejor que lo que se tenía y con un enfoque preventivo para que de producirse el fenómeno natural o X situación no nos llegue a dañar como nos dañó en este evento en particular. Y ahí es donde la reconstrucción se debe convertir en prevención y volvemos a entender el ciclo del riesgo. Avancemos, Claudita, please. Disculpe, Carmen, tiene acá una consulta que creo que es pertinente para esta slide. Dice a OCES, aprovecho de comentarle que puede modificar su nombre en plataforma en su perfil para que sus compañeros y su profesora también vean su nombre. Dice, ¿por qué en la recuperación no se inserta la reeducación? Porque la reeducación es parte de las acciones de reconstrucción. En prevención hay educación, obvio, así como en reconstrucción tiene que reeducarse a la población. Aquí son las denominaciones del tipo de acciones que deben desarrollarse, pero aquí podemos poner múltiples acciones, por ejemplo, en mitigación, la construcción de defensas frente al riesgo de tsunami, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la construcción en terrazas frente al mismo riesgo, todo lo que tiene que ver con construcción sismo resistente, que la gente habla de antisísmico, eso no existe. Antisísmico es como que pararan los sismos, como que frenan los sismos, no, eso no existe. Son sismos resistentes, son medidas de la etapa de mitigación. Entonces, así como la reeducación es una de las tipos de acciones propios de la reconstrucción. Todo también en prevención. Bueno, en el módulo 5 nos vamos a meter en todo eso, educación, sensibilización, comunicación. El módulo 5 está destinado también a toda esa línea que ustedes que ustedes están manifestando su atención ahora. Bien, continuamos para ir terminando. Bueno, vamos a ir, ya estamos terminando. Básicamente uno puede diferenciar denominativamente, vale decir, por su nombre o denominación, diferentes tipos de eventos destructivos según el nivel de daño que provoca. Y ese nivel de daño siempre tiene que ver con la capacidad de respuesta del objeto o sistema afectado. La emergencia es aquel evento que provoca un nivel de daño tal que puede ser controlado con los elementos que tengo regularmente para manejar una situación adversa. El desastre es cuando ya tengo que pedir apoyo de algún tipo en un nivel superior. La catástrofe es definitivamente cuando tengo que escalar aún más los apoyos porque el nivel de daño es tan significativo que los recursos ya se hicieron 100% suficientes. Y yo lo pongo con un solo ejemplo. Si yo de pronto tengo que salir a trabajar en la mañana y termino de darle desayuno a mi familia y me pongo a lavar los utensilios que usamos y de repente veo que fluye agua debajo de mi lavaplatos y empieza a escurrir agua. Me tengo que ir a trabajar, no queda nadie en la casa, ¿qué hago? Y yo llego ahí, veo, hay una pequeña filtración, agarro una trapos, lo amarro, le dejo un lavatorio puesto y veo que cada vez sale más agua. En ese le pongo sello con algo
se contuvo, dejé harto diario, caí en gotita, pero me atrasé. Y a lo mejor voy a llegar, lo estoy poniendo en una analogía súper doméstica, ¿ah? Voy a llegar a mi lugar de trabajo y me voy a excusar con mi jefatura, seguramente, perdón, me atrasé un poco, porque tuve una emergencia. ¿Qué pasa si le pongo todo lo que le pongo y en lugar de quedar saliendo una gotita, empieza esto? La filtración y sale el agua por borbotones y se me empieza a inundar la casa. Y empieza a salir agua, salir agua, salir agua, hasta que definitivamente tengo que llamar urgente a un gasfitter para que venga con la máxima urgencia a solucionarme este problema. El gasfitter no puede venir, cierro la llave de paso, pero quedó todo inundado, me atrasé mucho más. Y después, aparte de dar explicaciones, porque me atrasé mucho más, tuve un desastre, tengo que llegar a superar el desastre. Después, con un gasfitter, pedí ayuda exterior. Pero hagamos cuenta que voy a cerrar la llave que me corte el sistema, y esta está rodada y se rompe. Y no solo sale agua ya de mi lavaplatos, empieza a salir el agua del borbotón y empieza a inundar mi barrio. Y sale agua, y sale agua, y sale agua. Yo voy a tener que llamar a los bomberos ya. Ya no me va a ser suficiente. Voy a llamar al gasfitter para que el origen del problema seguramente, pero voy a tener que llamar a los bomberos, algo voy a tener que hacer. Ya ni siquiera fui a trabajar. Ya no voy nomás. Esa es una catástrofe. Esta es una analogía, por favor, con un ejemplo súper doméstico, pero tratando de que se entienda el concepto de la relación que hay entre el daño y la capacidad de respuesta, nos ha llevado a darle una distinta denominación a este tipo de eventos. Podemos seguir avanzando. Alguien me da este factor, también se lo debe abordar contando el pasí. Lo dije en un momento, pero se rodó la llave. Bueno, el fenómeno del desastre es producto de un proceso social. Definitivamente, nosotros como seres humanos vamos creando siempre mayores condiciones de vulnerabilidad que aquello que debiera ser natural, normal, van convirtiéndose en escenarios de riesgo. Y eso tanto para los de origen humano como para los de origen natural. Y en esto se ha estado empeñado por mucho tiempo, particularmente en las 2-3 últimas décadas, tanto profesionales como organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, todos nos hemos debido enfrentar, y quienes estén aquí están porque de una u otra manera se han dedicado a este tema, y tendrán que reconocerme que siempre nos enfrentamos a esa suerte de apatía de la misma sociedad en los tiempos de normalidad. Pero cuando ocurre un evento destructivo, cuando ocurre un desastre, nos fiscalizan, nos evalúan, nos califican. Nadie puso una gota de esfuerzo en los tiempos de normalidad, pero lo exigen todo en los tiempos de desastre. Y eso implica todo un desafío. Por eso que esta área de gestión es lo que uno pudiera decir, tiene mucho que ver con la vocación, porque no se trabaja en áreas fértiles. Más aún cuando uno le habla de prevención a la gente, a la larga le habla de desastre. Y hay una tendencia natural de la persona a negarse un poquitito a lo negativo de la vida y tratar de hablar de lo positivo. Es todo un desafío al que los que ya son parte saben que es así, y los que están partiendo en esto, los invito a este desafío. Esos son los que tenía para comentarles ahora, y si tenemos algún tiempo, vamos respondiendo consulta. Somos de memoria corta, dice, sí, justamente. Dudas, consulta.
vamos a volver un poquito para atrás para ir recogiendo las consultas que surgieron al pasar. Raúl Painén hace un ratito estaba comentando a propósito de los escenarios, de las amenazas, ¿cierto? Cuando usted mostró el esquema, dijo, estudios de la Federación Española de Deportes de Montaña dicen que las avalanchas en un 90% son provocadas por la víctima. En este caso, ¿igual sigue siendo hidrometeorológico? Bueno, lo que pasa es que sí, porque obviamente si no hubiese esa acumulación de nieve y más aún blanda, por mucho efecto que un ser humano, esa masa de nieve, no se produciría. Ahí está el efecto conjunto. Es como los incendios forestales. Dice, oye, está la forestación, está el viento. Es como cuando uno dice, los 30-30, cuando dice las 3 del incendio. 30 grados de temperatura, 30 kilómetros de velocidad del viento. Entonces, se van juntando estos elementos, pero siempre hay un elemento gatillante. En el caso del incendio forestal, acción humana. Entonces, pero hay avalanchas también que se han producido en muchas partes del mundo donde no había nadie. Perdón, tengo un problema. Me dan un segundo. Sí, Carmen, ¿cómo no vamos a retomar las lecturas del chat grupal y volviendo al mismo momento? No, me tuve que retirar 2 segundos. Escucho. Sí, estaba leyendo, también volviendo un poquito atrás para ya retomar los mensajes que nos están escribiendo ahora. Luis Valenzuela preguntaba cómo podemos realizar métrica de los riesgos según la clasificación. Perdón, no entendí. ¿Cómo podemos realizar métrica de los riesgos según la clasificación? Bueno, existen métodos para ello. Y de hecho, hay un trabajo, por ejemplo, hablemos, porque es muy difícil hablar de todo. Tomemos el ejemplo del riesgo volcánico. Acá, por lo menos en Chile, el Servicio Nacional de Geología y Minería ha hecho un trabajo muy exhaustivo frente al riesgo de erupción volcánica. Hay todavía la sismología del mundo, en general del mundo, está en deuda con la humanidad. Es más difícil investigar el fondo de la Tierra, obviamente, que la atmósfera, pero la hidrometeorología ha avanzado mucho también al respecto. Otras preguntas. Sí, vamos a avanzar. Vamos a volver al chat. Vamos a volver a los últimos comentarios. Dice Rodrigo Barrios que quiere hacer una intervención. Vamos a esperar, no sé, Rodrigo, si quieres abrir tu micrófono. Sí, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, saludar a usted, profesora, y también a la profesora Carmen Fernández. Es un agrado poder estar compartiendo esta charla, por decirlo así, en este diplomado que estamos compartiendo todos los alumnos, en el cual estamos bastante interesados en poder llegar a un buen término. Una de las acotaciones que está haciendo dentro de la misma, ¿por qué las campañas en Chile, la reducción de accidentes, o sea, de reducción de riesgo en Chile son tan básicas y la gente muchas veces no hace caso con respecto a lo que se está planteando? O a lo que se quiere llegar o lo que se quiere lograr. Pasa básicamente muchas veces porque, y concuerdo 100% con lo que dice la profesora Carmen Fernández,
que en Chile debiese existir una normativa que obligase tanto a las municipalidades, en la parte local, a las provincias, a la parte provincial y regional también, a que la gente que esté a cargo de todo lo que tenga que ver con el sistema de protección civil, riesgo y desastre, sean personas profesionales, personas que tengan capacitación en el área. ¿Por qué? Pasa muchas veces, les pongo mi ejemplo. Yo fui 7 años y medio una persona que estuvo a cargo de la oficina de emergencia, y porque tuve una discrepancia con el alcalde de mi comuna, me sacó del cargo y puso una persona que tiene experiencia cero en el tema de gestión de riesgo de desastre o protección civil. Por tanto, ese es un punto súper importante que creo que debemos normar en Chile. Con los políticos debiese, a lo mejor quizás las personas que tienen un poco más de influencia en este ámbito, poder llevarlo a un buen fin, y así sería en beneficio de toda la población del territorio nacional. Yo sé que hay muchos compañeros que son acá de Uruguay, hay personas que son de Colombia, no sé cómo serán sus países, pero creo que en Chile estamos al debe en esa parte. Eso es, gracias. Gracias. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice. Bueno, les comenté que uno de los esfuerzos que vengo haciendo hace bastantes años era la conformación de una carrera profesional de frentón. Ahora es un gran avance que existan iniciativas como esta en la que ustedes están formando parte, y debiera ser parte de la exigencia curricular al momento de postular a un cargo o una función en este ámbito. Hace poco me contaba un amigo con el cual trabajamos mucho tiempo juntos, que estaba postulando a un cargo justamente de esta área, pero en un ministerio, y exigían a lo menos el diplomado. En diplomado, manejo de desastres, gestión del riesgo, pero un diplomado. Otro de los fenómenos que yo he visto por mucho tiempo es la confusión entre lo que es la prevención de riesgo, el prevencionista de riesgo, con el gestor de protección civil. Yo siempre hablo de los gestores de protección civil, o especialistas en gestión del riesgo de desastre. Su ámbito de acción es muy distinto, y hay gente que creen que pueden hacerlo. Puede que aquí entre ustedes haya prevencionistas de riesgo, pero eso no los convierte en expertos en esta otra materia, porque la mirada de la prevención de riesgo es la mirada industrial intramuros, y es extramuros. ¿Me explico? Entonces, eso es un tema que el mundo entero todavía no lo resuelve 100%, la profesionalización de esta área, y Chile es uno de los países que ha ido avanzando fuerte en generar programas. Pero mi meta personal es que exista una carrera universitaria que sea en el ámbito de la ingeniería, justamente para poder darle el perfil que corresponda, incluso poder en esta carrera homologar todos aquellos que ya han recibido formación en diplomado o postítulos en general, homologar y poder tener un stock de profesionales significativo. Vamos a elegir otra pregunta. Pregunta Daniel Pineda, si usted cree que las políticas públicas están acorde a los convenios firmados. Nombra convenios. Yogo y Sendai. Si las políticas públicas, ¿dónde? ¿Acá en Chile? Acá en Chile, sí, supongo. Si cree una opinión, si están acordes a los convenios internacionales. No. De hecho, a ver, puedo explicar el porqué de manera muy larga y sostenida, pero voy a poner un solo ejemplo. Acá en Chile deben haber otros, pero extrañamente se está manejando esta pandemia sin intervención ni participación alguna del sistema de protección civil.
Ya hemos hablado que el riesgo de pandemia es un riesgo de origen humano, donde se requiere, que no hemos visto todavía, muchos deben conocer, pero los sistemas operativos que vamos a verlo en la segunda parte de este módulo. Pero, por ejemplo, acá en Chile, que existe la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, que tiene facultad privativa legal por ley de coordinar a un sistema de protección civil, ¿no? Tanto dice la ley para los efectos de prevención como de control de emergencias, desastres, catástrofes. Más aún, estamos en los decretos de catástrofe en este país. Y el organismo de coordinación tiene cero participación. Y eso es ya un indicador. Alguien puso Rubén Reyes, no. ¿Cuándo comenzamos esa carrera? Me anoto. Partí por convencer a una universidad primero. Pregunta, sí, perdón. Sí, díganme nomás. Ya, pregunta Oriana Sáez, bueno, una especie de afirmación también. ¿A mayor vulnerabilidad, mayor riesgo? Claro, siempre. Uno de los la evaluación es darle un valor, la evaluación de riesgo implica darle un nivel valórico a la cantidad de riesgo presente. Bueno, quienes son expertos en medición de riesgo son los bancos. Nos miden mientras nos tienen a todos súper clasificados. Nos va a pagar el crédito, no nos va a pagar el crédito. Bueno, se me sale el audífono. Justamente, la pregunta exacta era, me acuerdo del sentido, pero ¿cuál era la pregunta exacta? Estamos profundizando un poquito esto de la vulnerabilidad, si a mayor vulnerabilidad. Justamente no me acordaba si era en relación a la amenaza o en relación a la vulnerabilidad. Justamente la mayor parte de los métodos, existen múltiples, los métodos de evaluación, es decir, de valorización, de darle un índice a los riesgos, están basados fundamentalmente en la métrica de la vulnerabilidad. Se miden los niveles de vulnerabilidad, porque son mejores indicadores frente también a otras amenazas. Por ejemplo, insisto que estamos aquí viendo cosas muy globales. Frente a los riesgos de origen natural, nada hace más vulnerable a las personas que la pobreza. Incluso hoy en día, hace bastante tiempo que ya no se habla de los pobres, se hablan de las comunidades vulnerables, la población vulnerable. Yo siempre digo vulnerada, bueno, ellos son vulnerados. Bueno, estas comunidades vulnerables, socioeconómicamente vulnerables, son el desastre, daña siempre, golpea durísimo a los más pobres. Además, su capacidad de recuperación es mínima. Entonces, evidentemente que la vulnerabilidad es uno de los factores más indicativos de los niveles de riesgo. Bueno, como el COVID, con esta pandemia. Acuérdense cuando partió la pandemia acá en Chile. Esto lo explico para nuestros estudiantes extranjeros. Nuestra pandemia en Chile llegó en avión y por ende llegó en gente que había ido a vacacionar al Caribe, al extranjero, a Estados Unidos, a Europa, y por lo tanto llegó a las comunas con mayor poder adquisitivo, pero se contagiaron poquitos y al mes ya tenían a las comunas más vulnerables
masivamente contagiadas, porque, por ejemplo, el servicio doméstico, servicio de jardinería, los restaurantes que estas personas frecuentan, son atendidas por personas de las comunidades más vulnerables, y ahí el contagio se expandió, y nuestro propio ministro de Salud de aquel momento tuvo que partir por reconocer que él no tenía idea de la forma en que se estaba viviendo en Chile, los niveles de hacinamiento que había en estas comunas vulnerables. Entonces, la vulnerabilidad es, insisto, un factor de medición de nivel de riesgo más sustantivo. Si me pasan el dato de la Universidad Bolivariana, yo no lo conozco, alguien me habló, voy a tratar de meterme en ese programa, pero sí, lo que me comentaron, a lo mejor, perdón, a lo mejor me equivoco, pero lo que me comentaron en un momento determinado que tenía muy un enfoque de respuesta. Hay otra serie de comentarios, muchos comentarios acerca de reflexiones sobre por qué si somos un país con múltiples amenazas no hay políticas públicas destinadas a la gestión. Por ejemplo, Daniela Rojas, también lo plantea Rubén Reyes. Hay mucho interés sobre pensar de las políticas públicas y también acerca de esta formación que plantea usted sobre el riesgo con otro enfoque, ¿cierto? Que no sea orientado a la respuesta. Helga también nos dice, profesora, a propósito de lo que usted decía de la población vulnerada, dice, profesora, a la pobreza y la falta de educación o formación básica en el contexto. Claro, hace la educación, esto que usted planteaba, aplica también a otros contextos. Muchas gracias, Helga. Bueno, y ahí hay comentarios van reafirmando esta respuesta que usted ha dado. Bueno, yo solamente, muy tarde, tenemos que ser respetuosos del descanso de todos. Nos vamos a volver a ver, nos vamos a ver el próximo lunes, después nos vamos a ver en el módulo 5. Me voy a meter en las ofertas que hay de educación superior, pero lo que pasa es que, bueno, cuando yo hablo de incorporar una carrera que tiene un enfoque de gestión de riesgo neto, súper profundo, bastante científico, y espero que prospere. Pero comentarles que la bibliografía que tienen para consultar, como algunas lecturas comentadas, van dando respuesta. Incluso hay un artículo mío que voy a compartirlo con ustedes, donde cuenta un poco toda la historia de políticas públicas en Chile frente al tema y en qué han topado. Entonces van a tener bastante material al respecto. Muy bien, estimada profesora. Tal vez entonces la consulta de Hernán sobre esta precisión entre la diferencia entre prevención y mitigación podría responderse en el curso de la semana, ¿cierto? Revisando los materiales que hemos diseñado, la plataforma, y a lo mejor profundizarla en la próxima videoconferencia. Correcto, solamente decirles que para que no quede por el tema específico de hoy, yo les partí por aclarar que todo lo que se hace antes es prevención, pero no son el mismo tipo de acciones que se hacen antes para evitar que se produzca un desastre, a las que se hacen antes para mitigar los efectos. Por eso que prevención, también está la preparación como parte de la prevención, pero hay una diferencia ahí en evitar el desastre. Por eso que uno habla de prevención, supresión, a reducir los efectos de un desastre. Pero vamos a seguir conversando, así que y hay harto material de lectura para que puedan resolver también muchas dudas y me mantengo atenta, pues. Muchas gracias, profesora, por esta interesante clase. Está recibiendo ahí los comentarios, agradecimientos.
muy clarificadora esta clase. Los invitamos entonces a navegar en la plataforma, a realizar la calendarización de las evaluaciones. Yo les voy a estar retando, por supuesto, pero no dejen de hacerlo también. Y antes de terminar, les pido que no nos dejen aún, porque vamos a pasar a asistencia. Así que si me dan unos segundos, vamos a pasar a asistencia. Vamos a verificar que esté muy bien. Estamos listos entonces. Muchas gracias por sumarse a esta videoconferencia. Muchas gracias, profesora Carmen Fernández, por acompañarnos, por sus explicaciones tan buenas y por su capacidad, ¿cierto?, para mantenernos atentos durante todo este tiempo.